Un aplauso, por favor, para mi hermano. Sí. Bueno, apreciados hermanos, venimos desde Colombia. Antes de empezar la conferencia, quiero compartirles que junto conmigo, un total de 14 hermanos de diferentes regiones estamos aquí. Quiero resaltar la presencia de nuestro hermano, el doctor Salomón Gómez Dueñas, quien es el presidente de la Confederación Mundial de Instituciones Gnósticas, que vive en Colombia, hijo de Víctor Manuel Gómez, el venerable maestro Samael, el hermano, por supuesto, de Imperator. Seguramente todos ustedes ya lo conozcan, está por ahí. Gracias, hermano Salomón. Y por supuesto el resto de hermanos que están aquí con nosotros. Esta conferencia que vamos a ofrecer la preparó un hermano gnóstico de ustedes, es decir, yo. Pero resulta que mientras uno hace eso en la casa y piensa en la magnitud de un evento de esta categoría, hay una persona que está ahí todo el tiempo ayudándole, dictándole, mirando, y esa persona se llama Olga Lucía Díaz, que es mi mujer. Es la chica que está allí de amarillo, a quien públicamente le reconozco su amor y su solidaridad para con este magno proyecto. Vamos a hablar en esta tarde, espero muy concretamente en 45 minutos, de una cultura indoamericana, precolombina, extraordinaria también. En el ámbito mundial tiene mucho peso la cultura precolombina mesoamericana, aztecas, mayas y todas las demás derivaciones, toltecas, etcétera, y también incluso la inca en el Perú. Cuando uno viene volando de Europa a América, si se quieren referir a Sudamérica, le suelen poner en el mapa Machu Picchu, porque es un referente arqueológico duro. Y cuando quieren mencionar arqueología en Colombia, hablan de San Agustín. Ni siquiera hablan de la región en donde está, que se llama Huila, sino San Agustín. Porque así se llama el parque arqueológico, bueno, el municipio en donde está instalado el Parque Arqueológico de San Agustín. Cuna donde floreciera hace muchísimos años una portentosa cultura que en el lenguaje de los vencedores, los españoles que llegaron allí, le llamaron San Agustín, pero que se llamaba realmente Uyumbe en la época. Así que este ejercicio se llama esoterismo crístico en la cultura precolombina de San Agustín. Siguiente, por favor. Vamos a ofrecer también los agradecimientos, sin duda, a la Asociación de Estudios Gnósticos, Culturales, Antropológicos, Psicológicos de Colombia, la ASEGAP, que fue el organismo que con sus investigadores gnósticos, antropólogos gnósticos, se dio la tarea de interpretar la obra de piedra que ustedes van a ver para significar todos estos símbolos de carácter regio, de carácter esotérico, de carácter crístico. Esa es una organización en Colombia, por supuesto parte de la Federación Gnóstica de Colombia, que la pueden encontrar en internet y ver todas las publicaciones que ya hay sobre esta materia. Por supuesto también al Instituto Colombiano de Antropología e Historia en Colombia, quien ha investigado vastamente la zona y reconoce que todavía hay muchísimo más por investigar. Las colecciones de investigadores arqueólogos, porque muchos también lo han hecho, no solamente colombianos, desde el exterior también lo veremos, y el Sistema de Información Turística y Cultural del Departamento del Huila, que es como decir el estado de Querétaro, allá le llamamos departamentos. No vayan a olvidar esa fuente ceremonial del lavapatas, le llamamos, esculpida sobre el lecho de una quebrada por los indígenas precolombinos agustinianos. De ello hablaremos luego porque eso es portentoso. Siguiente. Bien, vamos a tratar de recapitular que el enfoque de la antropología gnóstica se centra en el psicoanálisis del individuo en una cultura determinada. Es decir que, contrario a lo que regularmente hace la antropología formal o materialista, que analiza
exhaustivamente las variables etnográficas o exteriores, incluido también la cultura, la antropología gnóstica se centra en el ser interior de cada una de las personas de la congregación. Es el viaje hacia el interior lo que permite dar la sustentación al antropólogo gnóstico. Y eso es lo que vamos a ver desarrollado a continuación. Ustedes recordarán esta frase, Gnócete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y los dioses. Frase celebrísima de la antiquísima Grecia, en el frontispicio del templo de Delfos, que nos lleva a tratar de interpretar también cómo los agustinianos plasmaron en la obra que ustedes van a ver su pensamiento sobre su interioridad. Siguiente. Ok, bueno, el mapa creo que es familiar para ustedes. Colombia es el primer país de Sudamérica que tiene costas en los dos océanos, Pacífico, Atlántico. Es la puerta de entrada al sur de Sudamérica, y allá, en esa composición de 32 departamentos, en azul aparece Huila. Está localizado al sur de nuestro país, y pues va a ser la cuna definitivamente de la cultura de la que vamos a hablar. Siguiente, por favor. Ese es el mapa entonces del departamento del Huila. El departamento del Huila, estado del Huila para nuestro entendimiento, está compuesto por 37 municipios. El municipio de San Agustín es el más al sur de los municipios del departamento. Lo pueden ustedes ver allá en esta parte, y allí les muestran ya la ubicación de cómo está frente a lo que es Colombia. Siguiente, por favor. Unas generalidades por si ustedes quieren ir a San Agustín. Los invito además que vayan. Miles de turistas de diferentes partes del mundo van, porque es una zona extraordinaria. La conferencia va a tener un énfasis un poco académico al principio, porque nos interesa también que conozcan la lectura de los antropólogos formales, lo que han dicho del destino, lo que han dicho de la escultura, y luego mirar cuántos puntos de ellos resultan afines con la antropología gnóstica y cuántos otros, sin embargo, han sido puestos solamente en el ámbito de la etnografía, del contexto externo del territorio. Mira, si van desde Bogotá, pueden tomar un avión y solamente a 25 minutos hay un aeropuerto cerca de San Agustín que se llama Contador. Es un pueblito que se llama Pitalito, y realmente volando desde Bogotá a 1 hora llegan a ese pueblo, y de ahí al parque arqueológico 25 minutos. Eso tiene 3 frecuencias aéreas en la semana. No estamos hablando de un destino que tenga una enorme capacidad de carga, en realidad que no. Hay otra vía, y es a 30 minutos en avión desde Bogotá, llegando a la capital del Huila, que es Neiva, desde donde venimos, y luego sí hay que tomar un auto 5 horas para ir hasta San Agustín. Bueno, bien, desde Bogotá 528 kilómetros, desde Neiva 226, la altura sobre el nivel del mar en el que está ese pueblo que ustedes van viendo, identificando un poco la arquitectura, un pueblo sencillo, de gente campesina, de indígenas también, en una mínima proporción, pero que los hay, un pueblo agradable de vivir, 1700 metros sobre el nivel del mar. Siguiente, por favor. Bien. El clima es de templado a frío, 18 grados centígrados, 32.000 habitantes, una enorme biodiversidad geográfica y ambiental. En ese territorio nace el río de la patria de Colombia, el río más importante que tiene el país, que se llama el río Magdalena, bautizado también por los españoles, ¿de acuerdo? Huacayo se llamaba en la antiquísima lengua Uyumbe, guambiana, que existiera. Pero entonces ahí le han llamado río de la Magdalena. Bien, ese río es supremamente importante para el país, es el más importante afluente, y nace en el territorio que comparte el Huila y el Cauca, el otro departamento, y ahí dentro de ellos el Parque Arqueológico de San Agustín. Continuamos, por favor.
Quizás en las filminas que van viendo, porque están ambientadas por imágenes de piedra, vayan identificándose con los dientes de felino, que son muy recurrentes en ello, porque lo vamos a ver. Rápidamente la historia de San Agustín. Hay vestigios, según los arqueólogos, que desde el siglo 33 a.C. ya hay registros de que allí habitaban personas. O sea, es una cultura bastante antigua. Viene un periodo que se llama el periodo formativo, desde el 1000 a.C. y el 200 a.C., que los arqueólogos ubican, en donde básicamente hay una población que localiza este sector para enterrar sus muertos. Y esto es supremamente importante porque nos va ubicando en que San Agustín es un territorio para el culto a la muerte. Y dos, también es un culto ceremonial. Lo van a ver en el transcurso de la exposición. Entonces, en esa época muestran que ya habían grandes estatuas, verdaderamente, habían montículos funerarios, templetes, aterrazamientos, y esta comunidad era fundamentalmente cazadora, y eran también, era una economía de supervivencia, básicamente. La agricultura todavía no se había desarrollado. Era realmente la forma como recolectaban lo que la madre natura le daba en la ribera de los ríos. Siguiente, por favor. Viene un periodo clásico o intermedio que va desde el 200 a.C. hasta el 800 después de Cristo. Es un periodo muy importante porque va a aparecer, según los vestigios, una cerámica muy elaborada, aplicada incluso con engobes, con barros, con arcillas de colores que son muy presentes en la región. La escultura monumental empieza a advertirse con mayor intensidad. Monumental, ¿por qué? Porque las esculturas, en tratándose de el desdoblamiento de los cuerpos, las anatomías, superan las estaturas promedio. En realidad se van a encontrar esculturas de 3, 4 metros de altura. Aquí ya viene a aparecer la agricultura. Ya es una civilización mucho más organizada, aunque el tema de ser cazadores continúa dándose. Y aquí sigue siendo el rasgo más notable las costumbres funerarias. Funerarias. Un término muy importante porque van a encontrar muchos muertos. Y entonces los arqueólogos dicen que había todo un culto para saber qué pasaba después de la muerte. Pero nosotros los antropólogos gnósticos vamos diciendo, sí, ¿culto a qué muerte? La muerte del ego. Vaya que de pronto los gnósticos no nos aburramos de que otro que va a hablar de la muerte del ego, y otro que la cultura también habla de la serpiente emplumada y de la transmutación de la energía. ¿Qué le hacemos si es la sabiduría divina desdoblada por el planeta entero? Y más bien eso debe asombrarnos y emocionarnos. Ahora mismo que el hermano Miguel hablaba, reconocía yo muchos de sus textos, de sus citas, en lo que también hemos preparado, y decir cuándo los agustinianos vinieron acá, o los mayas fueron allá. Es mágico, extraordinariamente bello. Siguiente, por favor. Luego viene el periodo reciente, que va del 800 después de Cristo hasta el 1500 después de Cristo. Un periodo muy importante porque es donde justamente aparece la presencia del conquistador español en la zona. Hay que decir que cuando los españoles llegan al territorio hacia el siglo XVI, 1557, ya no encuentran la cultura, solo encuentran las piedras. No hay un ser humano. Los grandes arqueólogos de reputación mundial, en tratándose del destino, coinciden todos en que no había presencia. Bueno, recientemente en 2001, el ICANN de Colombia hizo unas investigaciones y hay al menos una hipótesis para creer que podrían haber encontrado a los españoles, pero no hay la suficiente fehaciencia para inferirlo científicamente, hablando en el ámbito de la antropología formal. La generalidad es que no encontraron quien les contara el cuento, no encontraron una escritura, todo estaba cifrado en los petroglifos que estamos viendo y que vamos a procurar explicar. Ya para esa época ya aparecen otras culturas indígenas como los yalcones, andaquíes, guambianos. Muchas de esas incluso habían sido traídas por los conquistadores
del sur del continente, de territorios como Ecuador, como Perú, esclavizados, y otras regiones de Colombia como Nariño, como Pasto, y vendrían ya en delegaciones y terminaron estableciéndose allí. Hay una lucha entre indígenas, eso hace que se mengue la población, hay un desplazamiento también hacia otras regiones del mismo departamento, y se ratifica que no se conoce exactamente el momento, el dataje, cuando dice hasta aquí estuvieron los agustinianos. Siguiente, por favor. Bueno, estos personajes, solamente para que les suenen: Fray Juan de Santa Gertrudis, un español, en 1756 va y hace los primeros hallazgos en la zona y empieza a registrar, va y mira. No es que él sea un investigador, un arqueólogo, no, era más un cronista que llega allá también por los temas de misión, y entonces empieza a registrar estas esculturas. De hecho, una de las tesis que llaman la atención al ver esos rostros amenazantes con colmillos así, dicen que pudo ser una civilización, decía San Juan de Gertrudis, que invocaba al diablo y que por eso habría desaparecido. Lo estaba diciendo. Pero también empieza a dejar registro de que ya empiezan a saquear a San Agustín, que empiezan a llevárselo. Empieza a ver. Y luego un sabio colombiano, Francisco José de Caldas, un naturalista, junto con él el italiano Agustín Codazzi y Carlos Cuervo Márquez, años luego, siguen haciendo registros sobre San Agustín. Siguiente, por favor. Y hay unos investigadores entonces del siglo XX que van a ser muy importantes, hay que reconocerlo. Primero, este señor Konrad Theodor Preuss, a principios del siglo XX, descubre, va a San Agustín, encuentra las esculturas, se lleva algunas de ellas a Europa, y entonces se dice que se da el descubrimiento científico de San Agustín. Y se pone entonces en la retina de Europa, y un gran énfasis en Alemania, de que hay una cultura precolombina llamada San Agustín. Y se lleva unas esculturas. En su momento ya ha habido tesis de decir que eso fue saqueo o lo que sea. El hecho es que eso es una embajada permanente que ha habido de Colombia en Europa, y muchos europeos ven eso en los museos, especialmente en Berlín, y vienen a conocerlo. Bueno, y con él otros, ¿no? José Pérez de Barrada, Gregorio Hernández, y este Luis Duque Gómez es un nombre que es muy sonoro en la arqueología colombiana, porque adelantaría muchas, pero muchas investigaciones y plantearía tesis de mucho relieve, y otros alemanes como Gerardo y Alicia Rachel Domatov y Julio César Cubillos, que acompañaría a Luis Duque Gómez en la década del 70 en una segunda incursión arqueológica en la zona. Bueno, y entonces aquí vienen los investigadores del siglo XXI, y aquí es donde los gnósticos nos vemos. Aquí aparece la Asociación de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales de Colombia, la ASEGAP. En todas las publicaciones que hace la ASEGAP dice: presidente Samael Aún Beor, que eso fue organizado en la estructura general, en la concepción, nuestro venerable maestro. Y ahí hay un templo, un templete le llaman los arqueólogos. Vayan identificándose de una vez con ese cinturón que está aquí, lo ven en la figura del centro, que efectivamente es el sacerdote, es el iniciado, es el chamán solar, como pudiesen llamarle en Centroamérica, y que tiene ese potente miembro en estado de erección, y acompañado de esos dos guardianes, que cada uno juega un papel supremamente importante. Pero podemos ir al siguiente. Resulta que toda esta conjunto de valores que tiene San Agustín llevó a que en el 95 la UNESCO lo declarara Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Siguiente. ¿Por qué? Sitios monumentales, diversidad y riqueza de sus representaciones, símbolos rituales de procreación, transformaciones, cultos a los animales, fuerza de la muerte después de la vida, y es una de las necrópolis de mayor extensión en el mundo. ¿Por qué? San Agustín, todo el territorio son aproximadamente 2000 kilómetros. Lo que efectivamente está explorado no es ni el 5%, pero lo que se estima por los mismos arqueólogos es que todo ese enorme territorio, y aquí viene que entonces no es solo San Agustín, sino otro municipio que se llama Isnos y Salado Blanco. La declaratoria efectivamente fue para toda esa zona: San Agustín, Isnos y Salado Blanco, tres municipios supremamente importantes. Vamos al siguiente, por favor. Estos son algunos de los referentes de la antropología oficial sobre lo que es San Agustín.
hablan de las ubicaciones de construcciones, haciendo como unas alineaciones con los astros, pero especialmente lo que son las esculturas, lo que son los entierros funerarios, porque la vivienda, los registros son mínimos. No fue un poblado, no fue una comunidad que fuese fundamentalmente a vivir. De hecho, los hallazgos indican que serían pequeñas viviendas de tipo circular en materiales perennes como madera, como arcilla y algunos techos pajizos. Por eso se dice que sería un lugar de culto a los muertos. Y no solamente de muertos, de ahí se estima que vendrían muertos iniciados desde otras regiones, dicen los antropólogos, o que miran dónde estamos, que podrían incluso estar trayéndolos de otras regiones de Colombia, también del sur, Perú, Ecuador, y estarían llevando allí a gente muy representativa. Algunos otros dicen incluso que habría unas proyecciones de las culturas mesoamericanas hacia allí. Son tesis de los arqueólogos. Bueno, ellos dicen que hay una gran ilustración de las actividades productivas, buscaban que la economía de la agricultura tenía un gran significado para ellos, era la subsistencia ya cuando se vuelven agricultores. Entonces ahí el establecimiento de terrazas para el cultivo, las canalizaciones de agua aparecen muy, pero al día. Destacan mucho el falo amarrado, dicen que es un rasgo etnográfico. Esta es una tesis que también es bastante rebatible, porque ese es un territorio frío. ¿Y qué hacían entonces los indígenas? Si fuese simplemente un rasgo etnográfico de que todos tuvieran la costumbre, ahí la influencia que se dice que vendría del Amazonas, donde los indígenas tenían amarrado el falo, pero es que el clima es otro. Pero allí es frío, allí no vivirían los indígenas desnudos, con sus genitales aquí amarrados, en realidad que no, ¿no? Esos, entre los mismos antropólogos formales hay tesis para rebatir, y a uno le gustaría entender mejor que claramente no es simplemente un rasgo etnográfico, sino que ahí había otro significado en el tema del culto al falo. El jaguar, también íntimamente ligado, como lo han visto en otras culturas, aparece con una boca cuadrada, con colmillos prominentes. La antropología formal dice que el jaguar está en la escala pues, de la supervivencia arriba, y que eso le da una connotación especial. Es sin duda un símbolo de poder. Para ellos también lo denotan, era una deidad principal, por eso estar en la cima ecológica. Y dicen que el jaguar, el hombre chamán, después de que muriera, podría retornar, y que aquel que había desarrollado ciertas condiciones de poder, ojo, de poder solar, porque ahí son los puntos también de confluencia con la antropología gnóstica. Ellos reconocen que allí hay una cultura, en muchos casos, que se cifraba en elementos que salían de lo etnográfico, porque no todo está circunscrito al materialismo con ellos, cosa que nos agrada. Entonces dicen que este jaguar, incluso después de que moría, podría regresar, hablo del iniciado, y convertirse en protector del territorio, y tendría incluso la licencia de matar, de poner en su juicio a quien él quisiera. En todo caso, sería una figura de protección y de mucho poder para ellos. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está, ya les decía, esos dientes de ellos son fundamentales. Este jaguar lo vemos en muy característico de las selvas que todavía quedan en Sudamérica. Siguiente, por favor. Sobre el águila y la serpiente, ¿qué dicen entonces los antropólogos? Que es la explicación de dos mundos, de cielo, de tierra, luz y oscuridad, digamos la dualidad. O sea, se van aproximando un poco, ¿no? Y ellos dicen que es muy similar, aunque la forma sea diferente, a el Cristo, para nuestros términos, al personaje Quetzalcóatl en la cultura azteca, y a Kukulcán en los mayas. Logran una equivalencia con ello. Y en cuanto a la cultura funeraria, pues ellos dicen que eso significa muerte y resurrección. La muerte, en términos, también la asocian con la tierra, con la mujer, porque tiene la capacidad de dar vida. No obstante que pueda morir, tiene también la capacidad de procrear, de traer nuevas vidas, que es la fertilidad, definitivamente.
Siguiente. Bueno, y estas algunas tesis. Preuss, por ejemplo, dice: la estatura agustiniana no representa al hombre por sí mismo, ni a la persona común y corriente, sino a personajes sobrenaturales deificados. Preuss, de principios del siglo XX. Digamos, el tema es muy interesante porque va abriendo la puerta. Nosotros en la antropología gnóstica decimos: sí, culto a divinidades, culto a deidades, pero sí concentración en el hombre, pero hacia su interioridad, definitivamente. ¿De acuerdo? Nada puede saber de cierto sobre el significado de las estatuas, que desde luego representan dioses de los que ignoramos el nombre y atributos de los mitos. Dicen los científicos con sus pruebas de carbono 14 y con todas sus metodologías, reconocen ellos que no hay forma de decirlo. Es Pérez de Barrada, que sin duda otro enorme investigador. Siguiente, por favor. Bien. Y entonces aquí viene el esoterismo crístico en la cultura de San Agustín. A San Agustín ustedes lo pueden consultar. El culto funerario, ya lo he dicho, es el énfasis que tienen. Epicentro ceremonial. Se cree que allí irían a realizar grandes ceremonias para dioses solares, el sol sin duda, para la luna también, para la madre natura en torno del río, la tierra. Ellos harían este tipo de prácticas en ese territorio. Se les suele llamar el pueblo escultor. Eran formidables esculpiendo. Por cierto, hoy en día quedan muy pocos escultores en los municipios del Huila. Yo creo que menos de 20 escultores han de haber, cosa que preocupa enormemente. Y uno de estos investigadores, el doctor Héctor Llanos de la Universidad Nacional, dice: sin el arte como testigo, la filosofía, la mística y la ciencia de nuestros antepasados agustinianos no hubiese podido llegar a nosotros. ¿Sí? Es decir, se valora esa tremenda obra que dejaron allí, la obra escultórica. En cuanto al falismo sagrado, entonces, se parte de la siguiente base: las culturas indoamericanas, llámense mesoamericanas, y en este caso de Sudamérica, conocieron el falismo sagrado. Es decir, el arte regio, el concepto solar de desarrollo del individuo estaba a la orden del día. Pero en eso de la sexualidad era clara para todas estas culturas que tenía un matiz mucho más allá de la reproducción per se, definitivamente. Las estelas o las esculturas, en el caso de San Agustín, ustedes van a ver que algunas exhiben abiertamente el falo, en otras aparece amarrado, algunas otras en estado de reposo. Va a haber una filmina incluso donde está en el féretro de uno de estos chamanes, aún estando, pues se supone muerto, está con su órgano, su falo erecto. Era un tremendo símbolo. Y también hay una forma en que el falismo aparece, y es en forma alegórica de báculos o de bates, que pueden ser los guardianes que están aquí montando guardia. Lo vamos a ver. ¿Vamos? Bueno, esa es una parte de la figura. El cordón, ahí más adelante les vamos a indicar el valor que tenía el cordón en esta cultura, ese mismo cordón que nosotros usamos aquí. ¿Cuál era el significado que efectivamente le damos? Siguiente. Bueno, espera, date un poco atrás. De esta escultura es bueno ir reconociendo allí dos elementos en las manos. El uno, este es un caracol, que los antropólogos coinciden en que es un símbolo masculino, siempre que sea alargado, como en este. Cuando está más ovalado, como en forma de concha, lo sería femenino. Y allí una especie de punzón que también le dan el valor de un elemento fálico en esta escultura. Ahí vemos otra de las esculturas. Cuando van a San Agustín van a ver muchas así. Allá está amarrado también su falo. Y los colmillos, los dientes saliéndose de un lado a otro. Ahí les voy a avanzar de una vez que para ellos el tigre, el jaguar, el felino es el símbolo de la autoobservación. El jaguar, al estar pendiente de la presa
absolutamente calculando los movimientos, camuflándose, haciendo lo que tenga que hacer, la paciencia, la voluntad, para esperar el momento exacto, era un símbolo de la autoobservación íntima de ellos. Ese era el felino, el símbolo del felino para los indígenas precolombinos. Adelante lo podemos ver nuevamente. Esta escultura parte entonces de la base. La cultura solar transmuta los átomos solares yacentes en las energías creadoras. Ese es un elemento que identifica claramente a una cultura solar. Miren, esta escultura es sensacional. Esa es una escultura que tiene cerca de 4 metros, verdaderamente. Eso está hecho en una piedra volcánica, de origen volcánica, basáltica, le dicen. Y miren nuevamente que no es capricho que en unas y otras esté el miembro en estado de erección. Bueno, aquí volvemos porque esta figura la vimos desde un principio. Aquí van a ver varias cosas que nosotros podemos observar en la escultura más en detalle. Se las voy a mostrar ahora porque los guardianes aparecen con todos unos adornos. Vamos a la siguiente, que por ahora estamos en el falismo. Bueno, la sexualidad, muerte física, muerte espiritual. Resulta que ellos dicen que en San Agustín está el culto a la muerte. Entonces, si el personaje era de linaje, incluso dicen que linaje militar, los arqueólogos, pero no compartimos desde la antropología gnóstica tal tesis, porque allí no eran unos campos de batalla, no hay esos vestigios, las armas, los bates que ellos están demostrando aquí, muchos tienen formas fálicas y están justo asociados junto al muerto, montando guardia en los templos. Así que en realidad no eran unos campos, pero se refieren a la muerte física y nosotros decimos, si es un culto a la muerte espiritual, la muerte del ego. Miren esa otra figura ahí, atributo de un ser sagrado mítico que tiene un miembro viril en erección y amarrado con un cordón, o agarra a un animal que parece un mono con una cola fálica. Ahí ustedes lo están viendo, ¿cierto? ¿Es perceptible? Claramente, ¿cierto? Vengan, mire, aquí está el mono. Esto es la forma fálica, no es que los gnósticos tengan ese prurito de que todo tiene que ser fálico, no, pero es que mira, además esta tesis coincide con los antropólogos formales. Y aquí pues el personaje obviamente dotado. Y aquí los colmillos, nuevamente la actitud del felino, la sexualidad solita no sirve, ya lo hemos dicho, ¿no? Si no se mata el ego, no va a pasar nada. No basta con la vitalidad erótica y todo esto, y la transmutación tiene que ir acompañada, lo decía el hermano Miguel, de tantas otras formas. Y fíjate que esta tesis es del antropólogo Héctor Llanos, cosas en las que tenemos algunas coherencias, algunas convergencias. Siguiente. Y aquí está el caracol, ahí está analizándose la escultura que vimos, el caracol de forma alargada, la fuerza genética masculina. ¿De acuerdo? Y esta es una frase bonita que no es de los gnósticos, pero que nos encanta leerla, porque la leyeron también los arqueólogos. El atributo se refuerza con la representación del miembro viril erecto, ceñido y anudado a un cordón que significa que cada vez que se desata, estamos hablando del cordón que lo está sosteniendo allá, se produce la simiente divina, elemento creador por excelencia, que cae sobre la tierra en forma de rayos solares. Es decir, ellos interpretan también el tema, las implicaciones que tendría esa eroticidad, esa genitalidad de estos agustinianos. Ahí mismo se advierte que no era solamente para soltar el cordón y reproducir la especie. No, ellos no alcanzan a precisar el tema de las transmutaciones sexuales, hablo de los arqueólogos, pero sí dicen, oye, cuando ese personaje suelta, cuando el chamán suelta ese cordón, algo pasa, trae luz. Lo están diciendo también eso, ¿no? Además de la boca felina se identifica como elemento femenino, ojo, y eso no lo había dicho. El elemento felino, estos dientes de ellos, es un elemento en esta cultura femenino, que lo vamos a encontrar muy, pero muy recurrente. Perfecto. Y dice en esta escultura que aquí hay un elemento tanto como masculino como femenino. Vamos avanzando.
Esta, por ejemplo, ellos dicen que ya en la antropología gnóstica que debió tratarse de un iniciado de muy altísimo nivel. Continuamos. El águila devorando la serpiente. Bueno, esta escultura la van a ver ustedes. Ese símbolo ya lo han descrito una y tantas veces. El águila desde el aire simbolizando el espíritu. Y la serpiente, el fuego. Espíritu y fuego que deben hermanarse. Si efectivamente no se tiene la capacidad para que sea el espíritu el que esté fundiéndose con ese fuego, no va a pasar nada verdaderamente en el desarrollo espiritual del individuo. Entonces aquí ellos lo que hacen es buscar la forma de darle gran valor al tema de la serpiente. Dice, representa a los creadores sexuales del universo. Lo hemos visto en todo lo que hemos expuesto. Quetzalcóatl es eso, Kukulcán lo es también. El ave representa al espíritu universal de la vida, representa el fuego sexual del tercer logos y el sacratísimo Espíritu Santo. Siguiente. Bueno, ahí la ven ustedes expuesta. Siguiente. Hay una escultura sensacional de las dos serpientes allá. Una que sube, la de abajo, quizás pueda hacerlo. Ok, esta de aquí sube, Kundalini, y esta de aquí baja, Kundartiguador. La serpiente que asciende cuando hay transmutación, pero cada vez que se pierde miserablemente la energía, pues entonces se desciende. Recordaremos el apéndice que todavía nos queda aquí, recuerdo inequívoco, dice el venerable maestro, del órgano kundartiguador. Pues los agustinianos sabían de eso, lo conocían y lo plasmaron. Siguiente. Bien, aquí, ahora, la Divina Madre Kundalini necesita devorarse los cuerpos existenciales del ser. Es decir, debe en todos los niveles, en los cuerpos de desarrollo, los cuerpos solares, allí debe darse el ascenso de la poderosa energía de Kundalini. Pero eso no va a ascender, y lo significaba el hermano Miguel, no se tiene el sacramento de Roma, el amor, obviamente en ausencia del ego, del defecto. Digamos que no necesito entrar en detalle en aspectos de la doctrina que todos comprendemos, pero efectivamente allí está claramente visto que la serpiente ha de devorarse poco a poco a través de ese fuego que calcina las cosas malas que tenemos los egos, es que se puede dar dando el ascenso. Siguiente. Bueno, quien disuelve el egre es tragado por la serpiente. Aquel que es tragado por la serpiente se convierte en serpiente. Lo significábamos. Adelante. El felino. Pasamos entonces a lo que hemos dicho, y está relacionado con el iniciado en el desarrollo del trabajo para el despertar de la conciencia. Ese es el tema que va a identificar entonces a este felino. La escultura que ustedes ven aquí pertenece, está localizada en el municipio de Iznos y se llama El Purutal, y es una de las pocas esculturas que son de colores, porque también trabajaban eso con colores, unos tintes extraordinarios que han pervivido en el tiempo. Ese es un símbolo femenino, porque también los había masculinos, jaguares, digamos desarrollos felinos que se refieren a un hombre. En el caso de los iniciados, aquí sostiene a un niño que está íntimamente relacionado con el nacimiento del Cristo en uno, que debe nacer. Siguiente. Bueno, otra deidad femenina, otra relación de la Madre Cristo. Es extraordinario. Hay que significar, así las encontraron y así están. Es una de las cosas interesantes de que el trabajo lo hayan hecho los arqueólogos con todos los códigos que dicen, ¿no? Han hecho sus excavaciones y las han encontrado y las han dejado en el lugar. Siguiente. A esta le llaman, los antropólogos le suelen llamar el dios sol. Es fascinante cuando vayan ustedes a verla, con también sus colmillos de felino, pero esta es una piedra que
le llaman también la escultura de triángulo. Si a esto se le traza un triángulo aquí exacto, salen dos triángulos perfectos, de hecho que de ella misma tiene una figura triangular simbolizando las tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Keter, Chomá, Binah, los tres, el triángulo, el primer triángulo sepirótico de los que estábamos hablando durante todo este congreso. Siguiente. Este es otro elemento que vamos a analizar, la mitra, o lo que regularmente podríamos decir el tocado, eso que tenía aquí el hermano indígena con las plumas, ¿no? Entonces esos tocados que ellos usaban en la época tenían un significado. Y la mitra, bueno, la mitra es un término que mucho se usa en el clero, ¿no? Es la que utiliza el obispo y que tiene una forma aquí como triangular, en fin, arrancando acá en una especie plana. Le cubre, pero la identifica. Estas mitras solían echársele al difunto cuando era enterrado. Pero no solo la mitra, ¿sí?, que estaban talladas en piedra, le echaban también alfarería, cetros, esferas, narigueras, pectorales, brazaletes. Todos estos elementos en nuestra lectura simbolizaban la categoría de a quien había enterrado. No era solo que porque se creyera que ellos dijeran que iba a volverse un guerrero y necesitaba ponerse sus brazaletes. Iban a indicar la categoría del iniciado, aquel que había podido desarrollar su pectoral, sus orejeras, sus brazaletes, porque ahorita vamos a ver que cada cosa de esas tiene un significado. Siguiente. Bueno, mira, este es uno de los registros. Ellos solían hacer montículos hasta de 30 metros de diámetro y sobre esos montículos enterraban a sus muertos. Estas tumbas solían tener hasta 5 metros de profundidad y en su interior entonces se montaba la tumba dependiendo del nivel. Podía ser incluso un templo con los dos guardianes, con los dolmes encima y adentro en el fondo el iniciado o la mujer iniciada que era menester proteger. Siguiente. Diferentes clases de mitra, ¿no? Habrían unas mitras pequeñas con diademas, otras en forma de penacho o plumas, otras grandes integradas a máscaras cerradas para formar una especie de gorro, algunas otras en forma de mantellín que les llegaba hasta aquí, hasta la cintura, y ahora vamos a ver que también tiene su significado. Siguiente, por favor. Por ejemplo, miren, la mitra en el iniciado del doble báculo de poder. Los antropólogos le suelen llamar a esta el dios de la lluvia, dios de la agricultura. Nosotros entendemos que esta mitra que tiene allí, voy a señalarla acá, aquí, esta entonces, es esto que le está cubriendo, está significando que este hombre de doble báculo de poder se había movido en el triángulo, en el segundo triángulo de Chesed y Geburá, en donde está la misericordia, el amor y la justicia, ¿sí?, los dos elementos sopesándolos, y que se trataría efectivamente de una mitra que identifica a un iniciado. Adelante. Esta es una mitra grande, se dice sobresale, efectivamente, es que no es caprichoso, mira, y ya lo decían esta mañana, esas plumas asociadas al aire, decía nuestro expositor, las que tenía, si son de águila ni se diga. Entonces esto efectivamente lo usaba solamente quien hubiese hecho un trabajo de alquimia verdaderamente descollante. Siguiente, por favor. Esta mitra grande cubre hasta la espalda, desde la cabeza hasta acá abajo. Para ellos la columna vertebral era sagrada. Cubrir eso hasta aquí abajo significaba darle el valor que tienen todas las vértebras, toda la médula, que para nosotros ustedes saben cuánto significado tiene, porque a través de ella viaja el fuego serpentino, es a través, y había que cuidarla. Siguiente. Esta es una mitra triangular, la de la cabeza. Estaba significando efectivamente también las tres fuerzas primarias. Recordemos el triamasicano, que es capaz pues de crear, vuelve y juega las tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, presentes en todo. Le damos en la siguiente.
Pero esa misma mitra acá, cuando vayan la van a ver, aunque tiene 7 líneas, y era como ordenaban después del triamasicano, del Heptaparaparshinok, que es el que efectivamente se encarga de organizar todo. Eran verdaderamente iniciados en eso. Siguiente. Bueno, la siguiente lámina que nosotros vamos a ver, podemos ver la mitra, dale por favor en la siguiente, que es un templo. Esta mitra que tiene el personaje del centro rebasa incluso hasta acá, ¿sí? Ella va a arrancar todo esto, pero tiene un apéndice, una anexidad, lo que efectivamente está demostrando que se trataba de un iniciado de la más alta condición. Y aquí entonces aparecen 2 guardianes. Estos guardianes de acá, de la derecha, aparecen con una serie de representaciones de águilas, es lo que se ve acá, que están formando triángulos. Esos 2 triángulos unidos demuestran 4 puntas, que son el tetragrammatón, el nombre sagrado de Dios para todos nosotros. Adelante. Esa, fíjese que es otro templo, pero ilustrado de otra manera. Esos bates de los guardianes significan que eran también hombres que, aunque prestaban ese servicio de guardia, eran seres verdaderamente realizados también. Por eso el oficio del guardián en los santos rituales se busca que el guardián tenga ciertas condiciones, y aquel que designe el sacerdote, si él siente que no tiene las condiciones, debería decir: oye, no, hombre, no estoy. Se supone que eran gente que cumplía debidamente. Siguiente, por favor. Ya estamos cerca para terminar. Esta, que es la de la derecha, estábamos significando los 2 triángulos que se ven en la parte de arriba. Continuemos, por favor. Y aquí, el de la izquierda, el guardián tiene una mitra en forma fálica. También es perceptible esto que están ustedes viendo acá, míralo, ¿sí? Y eso está asociado con la presencia del íntimo, en este caso para ese guardián. Y en los bates, que incluso pueden ser a título de espada, anterior please, pues efectivamente estaban simbolizando el cuidado, la protección de la mente, del cuidado que hay que tener allá en el trance extraordinario de la alquimia. Por eso el guardián a la entrada del templo cuida el altar. El guardián aquí en la práctica está simbolizando que no deben haber malos pensamientos, estar vigilante efectivamente. Siguiente. Bueno, la mitra de plumas era especialmente, la van a ver ustedes aquí, especialmente para los trabajos de magia. Dale, siguiente. Esta mitra también la van a ver allá cuando vayan, de plumas, ¿sí? O sea, las plumas que tenía aquí nuestro hermano definitivamente eran utilizadas para magos, por decirlos, que trabajan con la magia elemental, y siempre se trataba de un gran iniciado. Siguiente. Bueno, lo significábamos hace un lado. Esta es otra mitra que cubre la espalda. La que les mostré hace un momento tenía forma de cocodrilo, quizás lo podamos ver ahora, y esta está nuevamente ratificando efectivamente la protección de la columna y significando el valor, el misterio que hay en eso de la transmutación de las energías sexuales. No es un tema que se le viva abriendo a todo el mundo, era un tema vedado de alguna forma, tanto para el profano como para el profanador. Siguiente. Mírenla, esa fue la que vimos hace un momento, y aquí está esto en forma de cocodrilo. El cocodrilo que existen, recuerden que el maestro habla de 2 clases de cocodrilo, uno blanco y uno negro. Ese blanco es el que le permite efectivamente que él vaya y realice su trabajo en la 9ª esfera. Es de alguna forma un símbolo bienhechor y que está íntimamente relacionado a su columna vertebral y al trabajo de la 9ª esfera para que se consolide el hierofante. Siguiente. Bueno, aquí otro registro de ella. Eran unos talladores sensacionales, y allá estaban escondiditos, y quién sabe qué tantas cosas más hallan en San Agustín.
Ese era un iniciado de alta jerarquía sacerdotal. Lo está. Bueno, la mitra en el doble yo. Esta es una figura, el doble yo, que la van a ver bastante también, porque aparecen las dos cosas. Y ahí recordábamos las dualidades que también se hacían referencias en las otras culturas: Bel y el dragón, Quetzalcóatl y Solot, Apolo y Pitón, Krishna y Kalila, Osiris y Tifón. El venerable maestro Samael dice que esa reflexión allá, de ese doble dentro de nosotros, pues da también la oportunidad de crecer. El hermano de Quetzalcóatl en la anterior exposición nos lleva también a esa reflexión. Es a partir de esa dualidad que tengo yo negativa que puedo nacer. Pues ¿a qué bajo a los infiernos? Si no es a cambiar esos estados definitivamente. Siguiente. Esta es otra, la muerte del mí mismo. Significa, es indispensable para la resurrección. Conviene resaltar que esta escultura, esta específicamente de este doble yo, es el símbolo de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría. Es decir, ellos le han botado corriente y han dicho: aquí hay un tema de orden psicológico, ¿sí?, de dualidad, y es el que utilizan ellos, lo tienen ahí. Volvamos un tris, vayan identificando esta orejera que está aquí, porque la vamos a ver seguidamente para hablar. ¿Podemos seguir? Las orejeras. Esa orejera en ellos era símbolo especial de saber escuchar tanto los sonidos de la natura como todo lo que pasaba en el exterior. Era la capacidad también para saber transformar. Era un símbolo de hombres despiertos, porque aquel que aprende a escuchar, pues entonces se supone que sabe también transformar, porque uno generalmente escucha cosas, pero ¿quién es el que las escucha? Ese. Y entonces en función de eso reacciona: oye, qué fea que estás, me dijo fea. Y entonces de una vez el ego está ahí. Uy, hermano, pero magistral esa exposición que hizo el compañero de Estados Unidos. Entonces el ego se sube. Gerardo, pero eso sí que malo lo de Colombia. Entonces me siento triste. Sabían escuchar las orejeras, esos símbolos grandes que se ponían acá. No eran meros adornos extensivos del tocado. Era gente que definitivamente estaba llamando a saber escuchar para despertar conciencia. Siguiente. Bueno, aquí está otra orejera, las ven ustedes allá, en alerta novedad, el venerable maestro Samael. ¿Qué dice de eso? El recuerdo de sí, aquí y ahora, la clave sol, sujeto, objeto, lugar, autoobservación íntima del ser. Es tal cual, y ellos lo practicaban. El pectoral, entonces el pectoral era esto que cubría acá, hacia abajo. Ese pectoral solo se lo ponían los hombres y las mujeres que habían desarrollado ya el alma humana. En ese segundo triángulo sefirótico a Tiperet, el corazón. Eran hombres y mujeres que ya habitaban en el mundo causal, definitivamente, que se estaban proyectando hacia un ascenso superior. Ese pectoral, esta por ejemplo es una figura de una mujer, así que en San Agustín no había un tema de género discriminatorio, era integrado, lo hacían entre juntos. Por favor. Ahí vemos otra clase de pectoral, remembrábamos que es Tiperet, y es una invitación a jamás olvidarnos del hombre interior. En alguna de las alocuciones decía otro hermano con tanto encanto, y es: enamorémonos de la sabiduría gnóstica. Veamos esto como algo lindo, como algo hermoso, y eso realmente era lo que buscaban ellos, el desarrollo del hombre interior. Siguiente. Esta es otra clase de pectoral, mírenlo, este llega más abajo. Mira lo que es todo esto y viene hasta acá. Es un hombre integrado mucho con su corazón, con su real ser interior. Recuerden que es en el mundo causal, ahí cuando se lleva a Tiperet, que efectivamente uno empieza como a calificar y decir: oye, ya me despegué de muchas cosas que me afean. Ya es un tipo de ser humano superior. El venerable maestro de hecho ubica a estos seres humanos como maestros cuando llegan al mundo causal. Quinta iniciación de misterios mayores, llámesele maestro, de ahí para atrás nada, dice el venerable. Siguiente. Los brazaletes.
estos brazaletes que ellos utilizaban también estaban relacionados con ese segundo triángulo sepirótico, con Chesed y con Geburá, con el mundo astral y con el mundo mental, ¿de acuerdo? Con la misericordia, con la justicia. Así que, siguiente, cuando ellos efectivamente ya tenían los dos brazaletes, era porque habían equilibrado esos dos elementos, el amor, la misericordia y la justicia. Ese era digno de ponérselos al lado y lado, como en la representación que estamos viendo ahí. Adelante, por favor. El cinturón no era solo para sostenerlo, es un símbolo de castidad, de gobierno sobre los bajos instintos. Y entonces, recuerden, serpiente movible, arrástrate a mis pies o serás atormentada por el fuego sagrado y evapórate con los perfumes que yo quemo. Los perfumes son los pensamientos positivos en la gran obra. ¿Cuál es la serpiente que se arrastra? La serpiente que puede llegar a caer. El agua derramada es el símbolo de la serpiente, al contrario. Pero cuando yo estoy haciendo uso de ese cinturón de castidad, y en la magia implica la pureza de pensamientos. Por eso cada sacerdote que usa o usamos un cinturón debemos pensarlo. Todo eso tiene su explicación, lo sabemos. ¿Ve? Y eso lo llevamos al ámbito privado de la transmutación. Ok. El miembro erecto significa la fuerza viril y el poder genético propio de esta deidad masculina. Estos son postulados de Preuss que están ratificando de alguna forma el concepto nuestro. Digamos, en eso logramos afinidades. Siguiente, les prometo que en breve terminamos. El cinturón, esta es otra clase de cinturón. Se une hombre y mujer para construir los cuerpos existenciales del ser. Siguiente. El cetro indica el trabajo en la novena esfera, ese que tiene aquí en la mano. Pleno dominio y poder sobre el sexo. Es decir, es una persona que ya sus impulsos animalescos no lo gobiernan. Él gobierna efectivamente el empuje de sus energías creadoras. Siguiente. Y aquí está el de doble vaco de poder, la verdad y la virtud. Es ese iniciado que había tenido la capacidad de conocer tanto la verdad, que es la que tiene el Padre, pero la virtud, que es la que se consigue a partir de lo mundanal, de lo bestial, del ego. Esa es la que hay que sacar. Y ahí volvemos entonces a ver que este que tiene dos báculos tiene tal condición, pero vemos también el connubio entre el águila y la serpiente, Christus, Lucifer. Siguiente. Y esta es la fuente ceremonial del lavapatas. Fue esculpida sobre el lecho de una quebrada. Allí hay cantidad de imágenes de animales. Los antropólogos dicen incluso que era un sitio o para rendir culto a las divinidades del medio ambiente, dioses solares también, o incluso para que las mujeres tuvieran partos sin dolor al sentarse allí. La interpretación de la antropología gnóstica es la piedra, el trabajo sobre el sexo, y el agua para nacer de las energías creadoras. Siguiente. Ok, estos son algunos registros rápidamente para que ustedes vean de San Agustín. Podemos irlo pasando. Yo les digo, esa es la marca con la que se vende el destino turístico Huila, ¿sí? Huila, a paradise to discover, un paraíso para descubrir, y ese es el icono que nos está mostrando, aunque con esta marca también estamos vendiendo la agricultura, la artesanía y muchas cosas. En este caso, la arqueología. Este es uno de los sitios que van a visitar ustedes. Ojalá vayan porque son muy hermosos verdaderamente. Siguiente. Una panorámica del río Magdalena que va cruzando el territorio. Siguiente. Bueno, otra, el estrecho del Magdalena, el río de la patria. Hay un punto allá al pie de San Agustín en donde solo tiene 2 metros de ancho, no más. Todo el río se mete por ese acantilado. Jamás vayan a intentar saltarlo porque se los traga y no vuelven a salir. Todo el río se pasa por ahí. Una de las calles, le llaman la calle de la Locería, ahí en San Agustín. Siguiente. Ok, uno de los detalles del museo arqueológico que está ahí, con obras expuestas. Seguimos. Bueno, este es otro de los símbolos tantos que vimos. Continuemos ahí, yo creo que ya voy a encontrar. Y el acto de la Shakira.
Esto es una piedra fenomenal que está en un abismo impresionante, como una figura de miedo, que está asombrándose frente a los bajos instintos que tiene el mismo ser humano en el proceso de iniciación. La antropología le da. Este es el símbolo que les decía en un principio a ustedes, así lo encontraron, es por supuesto el féretro, y aquí está él enterradito con ese símbolo en pleno vigor. Siguiente. Bueno, un poco de la exuberancia de la zona. Siguiente. También, como ustedes, producimos frutas, es del trópico, es sensacional también. Continuemos. Mira cómo hacían, ahí en eso enterraban a otra clase de personas, no con el linaje de los otros, pero eran bien elaborados, para poder hacer verdaderamente ese féretro. Eso todo está tallado en piedra, mira. Por eso le llamaban el pueblo escultor. Siguiente, lo vimos, al dios de la lluvia, el hombre de doble poder, y hasta ahí el fin. ¿De acuerdo? Pues hasta ahí llega la conferencia. Si hay algo que pueda compartirles. Perfecto, ¿cierto? Muchas gracias, muy amable. ¿Vale?